Eclesiastés capítulo 3 versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias te damos por tu hermosa y poderosa palabra. A ti sea la gloria y la honra, Señor, porque de ti viene toda bendición. Te pido una vez más que tu nombre sea santificado, tu pueblo edificado. Ayúdanos, Señor, a poder corregir lo que tenemos que corregir. Ayúdanos a ser diligentes con lo que a nosotros nos corresponde hacer. Tú estás dispuesto a hacer maravillas, milagros, pero también quieres que nosotros colaboremos contigo en la edificación y formación de nuestra vida. Señor, ayúdame a poder entregar este mensaje. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Moisés se encontraba con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, detrás el faraón con su ejército. Vino un momento de angustia, un momento de ansiedad, mucho nerviosismo, mucho temor. Y empiezan a orar. Y Dios le dijo a Moisés: di al pueblo que marche. Hay cosas que Dios ya hizo, pero nosotros no queremos hacer lo que nos corresponde en nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo se acercó ante la tumba de Lázaro, Él tenía la capacidad para remover la piedra y resucitar a Lázaro. Pero les dijo a los que estaban allí: removed la piedra. Y Jesús hizo el milagro de la resurrección. De igual manera, Dios, hermanos, tiene la capacidad, ha dado ya las oportunidades, ha dado la provisión para un cambio de nuestra vida, pero tenemos nosotros que colaborar con el Señor en la renovación de nuestra vida espiritual. Algunos quizás se han quedado con los brazos cruzados diciendo: bueno, que Dios me cambie, que Él haga lo que quiera conmigo. Sí, Él puede hacerlo, pero Él está pidiendo también nuestra responsabilidad, nuestra voluntad, que la pongamos al servicio de Dios. Porque somos realmente un equipo. Dios es, por supuesto, el que hace lo que usted y yo no podemos hacer. Pero Él pide que removamos los obstáculos, que removamos la piedra, y Él se encargará de la resurrección. Y me quiero referir específicamente en esta hora la importancia que colaboremos con Dios en la renovación de nuestra vida. Es por eso el tema del mensaje: colabora en la renovación de tu vida. Dios puede y está dispuesto a hacer cambios importantes en nuestra vida, pero quiere que nosotros colaboremos. Y Dios nos va a preguntar, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Di al pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí? Dios ya hizo su parte, ahora hagamos la nuestra. Para poder encontrar realmente una renovación, un cambio de nuestra vida, es importante, hermanos,
varios elementos y uno de ellos es ser radicales con lo terrenal o pecaminoso. Vemos en el versículo 5, comienza con una declaración: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que nosotros no podemos ser, hermanos, complacientes. Dios no nos está pidiendo que abonemos, que cultivemos, hermanos, el pecado. Al contrario, lo que está diciendo es que hagamos morir. Cuando Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Está hablando de ser radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora también el Señor nos pide por su palabra aquí en Colosenses, dice hacer morir. Es un imperativo. De ahí que nosotros tenemos que aceptar la realidad que tenemos una herencia pecaminosa que la hemos recibido de nuestros padres. Por eso el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir la hemos recibido por herencia de nuestros primeros padres y así ha venido de generación en generación. Pero esa herencia pecaminosa, carnal, nosotros tenemos que hacerla morir. Porque cuando venimos a Cristo hemos recibido otra herencia y es la herencia espiritual en Cristo Jesús. Entonces, los resultados del estilo de vida natural por esa herencia, vemos aquí por lo menos algunos 5 ejemplos de 5 pecados que normalmente se dan en una vida que está bajo ese gobierno de la naturaleza carnal. Cuando dice aquí, haced pues morir lo terrenal en vosotros, oiga bien, menciona aquí varios pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los primeros 4 pecados que menciona están relacionados en el área sexual. ¿Por qué razón? Es uno de los impulsos y los deseos más fuertes en el género humano y que tiene distintas variedades. Y como fue en el tiempo del apóstol Pablo, hoy en día también son los mismos instintos que están dañando a muchos corazones y aún dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces el Señor lo que está diciendo es que tenemos que ser radicales con esta clase de pecado. Veamos el primero: fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra griega que es porneia, donde viene la palabra pornografía, que significa literalmente inmoralidad sexual. Dios puso los deseos sexuales para que se disfruten dentro del matrimonio. Cuando es prematrimonial o extramatrimonial, o sea, ahí vemos una gama enorme de variedades de pecados sexuales. Entonces la palabra pornografía o más bien porneia, donde viene la palabra pornografía, básicamente lo que significa es inmoralidad sexual. Es una variedad enorme. Entonces hay personas aún dentro del cuerpo de Cristo que están practicando la fornicación, es decir, la inmoralidad sexual. Entonces, y algunos dicen, porque hoy en día se está dando especialmente la educación sexual que reciben en las escuelas, en los colegios, los nuevos currículos, aún de las mismas instituciones gubernamentales y privadas, la orientación sexual que se le dan a los niños es una orientación totalmente fuera de los principios de la palabra de Dios. Entonces vemos acá que la inmoralidad sexual hay que hacerla morir, no fomentarla, no cultivarla. Cuando dice hacer morir, no está diciendo que la tengo que alimentar. Entonces la fornicación, muchas personas están viviendo en esa área. No solamente relaciones prematrimoniales, sino otra variedad de inmoralidades en la parte sensual. Menciona otra palabra que es impureza. Aquí habla de sensualidad. Aquí habla básicamente, por ejemplo, coquetería. Habla aquí de la impureza, habla de todo aquello que es sucio, es decir, o se hace sucio el sexo. O sea que cuando Dios, fíjense bien, Dios cuando creó al hombre, hermano, lo creó, dice la Biblia, todo lo que él hizo, vio que era bueno.
el sexo es bueno. Ha venido, hermanos, digamos, del trasfondo religioso, cultural. Se dice que, no es bíblico esto, pero dicen que el primer pecado fue el pecado sexual. No es cierto. Fue básicamente el orgullo. Entonces se hace ver que el pecado es malo. Por eso que algunas personas cuando vienen al matrimonio y van a la relación sexual con su esposo y con su esposa, creen que eso es malo. Y que Dios los va a castigar. No lo va a castigar. Si para eso lo creó también. Él lo hizo. Entonces el sexo es bueno dentro del matrimonio. Pero cuando el sexo se ocupa para algo que es fuera de lo que está establecido por parte de Dios, entonces es una impureza. Entonces esta palabra nos habla de desviar la parte sexual en algo que no ha sido, por lo cual no ha sido creado. Vemos otra palabra aquí, otro pecado, que es pasiones desordenadas. Interesante que este término, pasión desordenada, la palabra pasión implica un sufrimiento. Entonces es cuando una persona sufre de un deseo sin orden y confusa. En otras palabras, cuando alguien tiene, por ejemplo, deseos eróticos y esa persona sufre, hay un sufrimiento por, digamos, no poder hacer aquello, y hasta que alcanza su objetivo, cree que ya solucionó su problema. Sin embargo, se va incrementando. Vemos un caso en la Biblia de un hombre que, mire, dice en la Biblia que se iba enflaqueciendo porque estaba, entre comillas, enamorado de una joven. Pero estaba tan enamorado que, hermano, creían que ella estaba muriendo. Entonces, ay, cómo la ama, decía. Qué hombre, cómo la ama, hasta tan flaco está. Entonces, ¿qué pasó? Mire, hubo un momento que este hombre se fingió enfermo y cuando esa joven lo fue a visitar, la violó. Y cuando la violó, la desechó y hasta empezó a engordar. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, esas son básicamente lo que se conoce como pasiones desordenadas. O sea que la persona sufre por, digamos, aún se limita en su alimentación, sufre emocionalmente, se le va el sueño, no puede tener paz y hay un dolor y un sufrimiento emocional por satisfacer un deseo erótico. Entonces esas son pasiones desordenadas, es una variante dentro de todos los deseos sexuales. La otra palabra, el otro pecado es malos deseos. Entonces está hablando sencillamente de esas, digamos, esas tentaciones que vienen, digamos, por parte del mundo y también que están en su propia, digamos, concupiscencia, que los llevan definitivamente a actuar de una manera que no es conveniente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la masturbación. Entonces alguien podría decir, esto es normal. No es normal. Entonces vemos el ejemplo, un ejemplo clásico de la importancia de guardarse en pureza delante de Dios es la pareja de José y María. Ellos llegaron vírgenes al matrimonio y así debe de ser, no solo para la mujer, sino para el hombre también. Entonces alguien dice, es que es imposible. No es imposible. El problema es que la persona cuando ya se ha condicionado y vive dentro de esos malos deseos, vive dentro de la impureza, entonces claro, está alimentando la vieja naturaleza y no tiene capacidad de controlar. De ahí que entonces encontramos, por ejemplo, hoy en día personas que tienen graves problemas con la pornografía, tienen un vicio de la pornografía. Es más, hay hasta, por ejemplo, esposos que no pueden tener relaciones sexuales con su esposa si no miran pornografía y quiere que su esposa haga lo que la mujer que está allí hace con ese hombre con quien está desviando sexualmente. Y fíjense bien que aún dentro de las relaciones sexuales de una pareja, de un matrimonio, se puede cometer inmoralidad sexual cuando hay una desviación del uso natural por lo cual ha sido creado la mujer y el hombre. Entonces, de eso habla el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice que el hombre debe de saber tener a su mujer en santidad y honor y no como los gentiles.
Porque entonces algunos piensan que porque ya están casados pueden cometer aberraciones sexuales dentro del matrimonio. Y eso no es cierto, hermano, porque entonces hay todo aquello que va en contra de la en contra de la naturaleza de la relación sexual, y hay personas que dicen, entonces yo no le voy a encontrar satisfacción. Mire, cuando una persona entra en la impureza, en pasiones desordenadas, malos deseos, y sigue en esa vorágine, tarde o temprano, oiga, puede venir una confusión y ya no le va a bastar una mujer al hombre o un hombre a la mujer, sino que hay ya confusión. Entonces vienen las pasiones homosexuales. Entonces hay una desviación en el área sexual. Entonces vemos cómo hay una confusión. El hombre fue creado para ser hombre y la mujer para ser mujer. Entonces cuando quieren de alguna manera decir, no, es que así nació, esta es su preferencia, hay que dejar que la persona viva y fomentar eso. Hay que ayudar a las personas que tienen ese problema, porque Dios los ama, pero porque Dios los ama, no podemos nosotros engañarlos a ellos y decirles, no, está bien, sí, no, hay que ayudarles. Esa persona tiene dificultades. Así como, por ejemplo, una persona que tiene anorexia y se puede ver y pueden vivir y creen que tienen sobrepeso cuando no lo tienen. Es una evidencia física que no tienen sobrepeso. Así también cuando una persona cree que ser homosexual o lesbiana, cree que eso es normal, nosotros no podemos decirle que eso es normal, porque anatómicamente están contradiciendo para lo cual han sido creados. Entonces vemos que una mujer fue creada para tener hijos, para concebir en su vientre. Un hombre no ha sido creado para ello. Y quizás lo quiero hablar, hermano, un poco más específico. El recto no ha sido creado para concebir, ha sido creado para defecar. Entonces, cuando alguien dice, no, es que esto es normal, no es normal. O sea, yo tengo que ayudar a esa persona a que pueda mirar la realidad, la verdad. ¿Por qué razón? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, cuando dice aquí la Biblia, haced morir esto, no tengo yo que alimentarlo, fomentarlo. Entonces vemos otro pecado que menciona aquí, que es la avaricia y la idolatría, es decir, el deseo de tener más, en una forma desmedida o en mal sentido. Es importante que nos proyectemos, que podamos producir, pero cuando la avaricia es un deseo incontrolable del egoísmo y no le importa atropellar a quien sea con tal de obtener los bienes materiales que quiere. De ahí eso es lo que ha fomentado, hermano, el narcotráfico y la violencia en todas partes del mundo. Y no solamente en esa área. De ahí también es un instinto, es un pecado que fomenta las guerras. Que fomenta las guerras entre empresas, las guerras entre el personal. Vemos eso es lo que fomenta la injusticia de un empleado, hermano, porque le está robando. Eso lo lleva a robar. O el que contrata lleva a la persona a cometer un delito en contra de sus trabajadores. De ahí que entonces la palabra nos dice que hay que hacer morir esto. Ahora, ¿por qué razón, hermanos, hay que ser radical con el pecado? Porque lo que dice el versículo 6, esto debemos nosotros tomarlo en cuenta. Cosas dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, una persona que va en contra de lo que Dios ha establecido, atrae para sí juicio en el presente y en el futuro. Entonces, por esas dos razones, es importante ser radicales. Usted no quiere atraer juicio sobre su vida hoy en día y el día de mañana. Entonces tenemos que ser radicales. Y también es que cuando una persona no es radical con el pecado, entonces no se va a poder renovar. En el caso de un cristiano que quiera practicar todo este tipo de cosas en su vida cristiana, es decir, llevar una doble vida, no va a favorecer la renovación de su nueva naturaleza. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vemos acá que Dios en el cristiano ha puesto una naturaleza que tiene capacidad por sí misma de irse renovando. Es como las células de nuestro cuerpo, que ellas se van multiplicando y se van renovando, hay cambios y cambios. De igual manera, en la vida espiritual del nuevo hombre en Cristo, tiene capacidad de renovarse. Pero si yo no le quiero dar muerte a estas cosas pecaminosas, entonces no voy a permitir que se desarrolle mi vida espiritual. Entonces, surge entonces una pregunta: ¿cómo hacer morir lo terrenal? En primer lugar, dejando de creer en la mentira del pecado. El pecado siempre se va a presentar como una verdad, como una oportunidad de ser feliz, como una oportunidad de ser bendecido. Pero jamás el pecado ofrece tal cosa. Entonces, el problema es que le hemos creído, le hemos puesto fe a lo negativo. Por eso Jesús dijo que la verdad os hará libre. Y entonces lo contrario, creer al error nos esclaviza. Si usted quiere darle muerte a lo terrenal, lo primero que tiene que hacer es dejar de creer que lo malo, lo pecaminoso, es indispensable para su vida. Si usted no renuncia mentalmente, no renuncia a quitarle la fe que le ha puesto a ese pecado, usted jamás lo va a poder dejar. Cuando Jesús veía a los enfermos y ellos se acercaban a Jesús para recibir un milagro, Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que yo os haga? Estaba apelando a la voluntad, a pesar que Jesús veía la incapacidad de ellos para sanarse por sí mismos. Los ciegos decían que reciba la vista, los leprosos decían que sea limpiado. Jesús tiene la capacidad, pero espera la voluntad suya y mía. Entonces, si usted no renuncia a dejar de creer en ese pecado, jamás lo va a poder dejar. Entonces, no es tanto lo que la capacidad para dejar el pecado. Eso viene por parte de Dios en su vida. Lo que Jesús nos está pidiendo es: hijo, ¿quieres o no quieres? ¿Le vas a seguir creyendo al pecado o me crees a mí? ¿O me crees a mi palabra? Entonces, si usted quiere darle muerte, tiene que dejar de creer en la mentira. Es que usted va a decir: pero es que yo lo siento, hermano. Es que mire, yo no puedo porque me hace falta en mi cuerpo. Mi alma se siente angustiada porque usted cree que no va a poder caminar. Usted dice: Señor, aunque mi cuerpo, mi mente, mis emociones me dicen que esto es necesario para mi vida, pero yo por tu palabra a ti te doy crédito, y por lo que veo en tu palabra, que es verdad, me está retratando y me está diciendo que los deseos que hay en mi vida son engañosos. Así dice la Biblia, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, aunque a mí me parece que esto es justo, que esto yo me lo merezco, que esto es bueno, Señor, por tu palabra yo veo que no es así. Así que le doy crédito a tu palabra y dejo de creer en la mentira. Ese primer paso lo va a llevar al segundo, que es apoyarse en la victoria de Jesús sobre el pecado. Entonces usted va a decir: Señor, yo sé que tú llevaste este pecado en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Límpiame con tu sangre. A partir de ese momento el Espíritu Santo va a ejecutar en su alma, en su espíritu. Dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Es decir, la intervención del Espíritu Santo en su vida va a romper las cadenas con las cuales usted está atado en este momento. No es que usted va a poder, es que el Espíritu Santo va a hacer la obra que usted y yo no podemos hacer. Así como los que estaban ahí en el cementerio no podían resucitar a Lázaro, Jesús lo resucitó. Así también Dios hará el milagro. Lo que Jesús está diciendo: hijo, lo único que quiero de ti es fe. Si tú crees en que yo tengo la solución y no es el pecado, yo hago ese milagro. Eso lo va a llevar al tercer paso para hacer morir lo terrenal. No darle importancia en la mente al pecado. Después que usted ha recibido ese milagro, vendrá la sugerencia, las tentaciones. Le va a entrar por un oído, pero deje que le salga por el otro. Puede ser que unos amigos, por lo que leen, por lo que ve, o un pensamiento que el enemigo le está tirando a manera de anzuelo. No le dé importancia. O sea, no
no trate de platicar. El error de Eva es que se puso a platicar con Satanás. No platique con el diablo, hermano. Si ya sabe que de él nunca va a sacar nada bueno. Entonces, le entró por aquí y le salió por aquí. No le dé importancia. Cuarto paso. Apártese. Apártese del pecado. Corra. O sea, no se exponga. Si usted sabe que por la internet usted está cautivo. Una persona me dijo hace como 2 semanas, pastor, yo he tenido un problema serio, un joven, sí, pero muy serio con la pornografía, algo que yo no he podido dejar. Se arrepintió y me dijo, pastor, yo tomé unas medidas, corté la internet, el cable y todo eso. Qué bueno, le digo. Algunos dirán, ay, qué sufrimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando estuvimos en el colegio, en la universidad, hermano, no teníamos computadora? ¿Sí o no? Es que no puedo vivir sin la internet. ¿Quién dice? Es que sin celular, hermano, es imposible ser feliz en la vida. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Andábamos buscando, y si andamos en la calle, teléfono en la calle para poner una moneda. Ay, es que hoy en día me mandan un mensajito. Hermano, si le mandan un mensajito, usted no tiene, la responsabilidad de contestarlo en el momento que se lo están pidiendo. Suena ahí, bip, bip, bip. ¿Y por qué tengo que contestar? Si nos estamos convirtiendo en esclavos de los hombres. ¿Sí o no? Aún en el culto están cayendo mensajitos y están ahí con el celular. Se los voy a decomisar. Al próximo que lo vea se lo voy a quitar. Ujier, se lo quita, por favor. ¿A qué ha venido el culto? A estar enviando ese mensaje. El próximo que los Ujieres lo vean, me traen el celular y el dueño va a venir a cantar aquí. Sí. ¿Por qué? No puede. Entonces, el amante le escribe. No tiene usted por qué contestarle. Entonces, decía esta persona, pastor, tuve que cortar esto. Y sí, está bien, le digo, ¿por qué? Porque si eso lo expone al pecado, al riesgo, córtelo. Si Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que corte la internet que corte la mano, ¿sí o no? O que se saque el ojo. Entonces está hablando de decisiones radicales. Entonces, hermano, apartarse. Entonces ese es el otro paso para hacer morir. Y también no alimentar lo malo, no lo alimente. Hermano, lo malo no hay que cultivarlo. Trate, hermano, que se marchite. No lo abone a través de las ideas. Hay personas que empiezan a darle, digamos, forma. Y si pasara esto, y si pasara esto, y cómo voy a hacer esto, y este negocio. Y empiezan a pensar en lo malo. No piense en lo malo, sacúdese. Mejor vaya a bañarse y estar pensando en lo malo. Entonces, lea la palabra de Dios, póngase a orar. Pero no esté alimentando lo malo. Si de repente viene el momento de querer alimentar lo malo, hermano, usted diga, en el nombre de Jesús, esto es pecado. Y por la palabra sé que esto no es conveniente. Haga morir entonces esto. Entonces, no solamente hay una lista de estas cosas a lo cual usted y yo tenemos que ser radicales. Porque esto, hermano, como dice la Biblia, atrae la ira de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere la ira de Dios. Ser castigado. Dios sí castiga. Aunque dicen algunos que no castiga. Sí castiga. Pregúnteles a los de Sodoma y Gomorra si no castiga. Pregúnteles a la generación de Noé. Pregunte a los juicios que vinieron en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Israel. En el tiempo de los profetas. Claro que sí. Pregúntele a la generación que estaba allá en Jerusalén en el año 70 cuando Tito, el general romano, invade la ciudad de Jerusalén y la destruye. Y Jesús se los anticipó. Por no haber conocido el tiempo de tu visitación te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Dios sí castiga hoy y mañana. Por eso conviene. Suelte esas algarrobas. Usted no ha sido llamado para comer algarroba. Usted no ha sido llamado para alimentarse de potajes. No ha sido llamado para alimentarse con un plato de lentejas. Usted ha sido llamado para alimentarse del banquete de Cristo, el Señor, de cosas celestiales, de cosas grandes, no de basura.
Qué triste cuando uno mira gente queriendo comer de los basureros. Qué duro es eso. Buscando un poco de alimento, hermano. No busque entre la basura, por favor, lo que usted necesita para ser feliz. Usted tiene, como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El banquete de Cristo lo ha preparado. Hay que hacer morir entonces lo terrenal. Pero también es importante que debemos de dejar las costumbres pecaminosas. Es decir, que algunos probablemente estos pecados que he mencionado y otros más ya no los hacen. Pero la maña le ha quedado. Hay personas, por ejemplo, que ya no beben licor. Pero cuando les dan Coca-Cola, el meneadito siempre les queda. ¿Sí o no? Y hay algunos, miren, le hacen así y se echan gotitas de limón acá. Cuando quieren comer conchas, entonces les queda la maña. Entonces, a eso me refiero. Hay ciertas costumbres que son malas y que no son buenas. Aquí está la lista en el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ahí está la lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ve aquí, tenemos aquí otra lista. Que usted y yo tenemos que dejar. Otra vez, no es algo que Dios va a hacer por mí, es algo que yo tengo que hacer por mi propio bien. Primero tengo que hacer morir. Ya hemos dado algunos pasos importantes de cómo hacer morir lo terrenal. Ahora yo tengo que dejar, es decir, abandonar. Tengo que soltar ciertas muletas que me sirvieron en la vida en Egipto espiritual y yo tengo que soltarlas. Entre ellas está la ira. ¿Qué es la ira? Es un sentimiento crónico de mala voluntad que en un momento dado le calienta las orejas. De hecho, esa persona vive como un volcán a punto de estallar todo el tiempo. Es un estado. Entonces, es un sentimiento crónico de aberración hacia otros. Y de repente, cuando estalla, estalla. Como el monte Helena allá en los Estados Unidos. Entonces es algo terrible. Alguien podría decir, hermano, pero es que yo así soy. No es cierto. Si cuando dice aquí la Biblia, dejad estas cosas y menciona la ira, sí se puede dejar. Es que yo así soy, así nací. No es cierto. Usted no nació así, usted nació sonriente. ¿Sí o no? Lloraba cuando tenía hambre, tenía frío o tenía un cólico. Sin embargo, los niños no nacen con ira. O sea, eso es algo que se ha ido desarrollando, que la naturaleza vieja que estaba allí, que le comenzó a alimentar y lo llevó al punto de la ira. O sea que en este caso no hay excusa para ser iracundos. Si usted es iracundo o iracunda, usted tiene la capacidad en Cristo de dejar. De otra manera, no diría la Biblia de esta manera: ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. O sea, sí se puede, con la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Qué es el enojo? El enojo es un agudo estallido de temperamento o rabia. En ese momento, cuando la persona llega a enojar de esa manera, y entonces esta persona tiene la excusa de decir, pues, tengo mal genio. No es eso. No es tal mal genio. Es que usted quiere ser así. Es que yo así soy. No es así. Usted se ha ido formando. Es una callosidad. Bueno, es como la osteoartritis. Usted no nació con osteoartritis. Se ha ido formando con el tiempo. Se ha ido formando unas callosidades, por ejemplo, en las vértebras. Entonces, eso no es, usted no nació así, se formó con el tiempo. Ahora bien, usted y yo tenemos que entender que el enojo, habrá un momento dado que sí nos podemos enojar, pero no desde un punto de vista que vamos a entrar en un estallido de temperamento y de rabia que nos va a cegar el entendimiento. Muchas personas han caído en esto y han
han dañado sus relaciones en el hogar, han dañado sus relaciones en el trabajo, han dañado su propio trabajo, pierden los trabajos por ello, pierden las amistades, pierden la comprensión de otras personas. ¿Por qué? Porque yo he decidido ser enojado. No me venga que así era su abuelito, no era así. Y si llegamos hasta atrás, ¿quién hizo al hombre? Dios, y Dios no es así. Malicia. Este es el otro pecado que menciona ahí que hay que dejar. ¿Qué es malicia? Es el deseo de hacer daño. Eso es lo que significa la palabra original. Es decir, es un fraude. Ya existe alevosía, malicia, ya existe premeditación de hacer daño a alguien. Entonces hay gente así, hermano, maliciosa. Es decir, que planifica, hermano, hacerle sentir mal a otra persona, ya sea con actitudes, con palabras. Le voy a decir esto así con una sonrisa, pero en el nombre del Señor te meto esta espada. Quiero que... Entonces, la malicia. Hay personas maliciosas que de repente tratan de ver que la persona quede mal en el desempeño de su trabajo. Le hacen la camita, están acerruchando el piso. Eso, hermano, usted y yo tenemos que dejarlo. Eso no es de la nueva naturaleza. Eso es parte de la malignidad de la vieja naturaleza. El fraude, el engaño. Si usted quiere ser verdaderamente un verdadero profesional, entonces sea profesional. Y hay mucha gente profesional, pero son de los más grandes ladrones que puedan existir. ¿Quiénes son los grandes ladrones? Los que roban en los buses. Pero ellos no roban tanto como otros que roban con corbata. Entonces, de ahí que da igual, tanto uno es ladrón como otro. Entonces, el problema es que hay personas que hacen fraude. Entonces, estas cosas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de un cristiano, no debe de existir. Actuar de una manera, hermanos, diríamos, diplomática, con el propósito de clavarle una estaca en la espalda a una persona. Eso se llama malicia. Si usted está actuando de esa manera, recuerde, esto es pecado. Blasfemia. Menciona el otro pecado que hay que dejar. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Hermano, significa palabra ofensiva. Literalmente eso es lo que significa. Palabra ofensiva. Ahora, cuando una persona tiene esto, es porque tiene un deseo de decir algo dañino o insultante. O sea, esto ya tiene que ver con lo que se dice. Cuando es dirigido hacia Dios, se llama blasfemia. Y cuando es dirigido hacia las demás personas, es calumnia. Entonces hay personas que empiezan a blasfemar, a querer hacerle daño a Dios y comienzan a hablar en contra de Dios. Empiezan a ofender a Dios. Y no solamente con palabras, sino con actitudes, como que si Dios fuera culpable. Entendamos esto, que Dios es justo y Él es santo y en Él no hay sombra de variación. Si yo no entiendo lo que me está pasando, yo no tengo por qué decir que Dios es injusto. Eso es blasfemia. Porque estoy insultando a Dios, estoy insultando su justicia, estoy insultando su santidad. Mi ignorancia que no me permita decir cosas en contra de Dios, pero también que no nos permita el Señor de hablar en contra de otra persona. Entonces eso es una calumnia. Hay personas aún dentro del cuerpo de Cristo que empiezan a dirigir o a decir cosas insultantes, quieren dañar a alguien. Entonces eso no es correcto. Otra cosa que menciona aquí, palabras deshonestas que hay que dejar. Es decir, un lenguaje sucio, obsceno, malas palabras. Hay que dejarlas. Es que algunos creen que eso les da elegancia y les da caché. Que se ven graciosos. Y no es cierto. Qué triste, especialmente, hermano. Para mí, pues, el escuchar a una señorita, a unos niños, diciendo vulgaridades. Oh, eso es difícil de poder, digamos, tolerar. Eso no, porque no cabe, ni tampoco en ningún hombre. Pero escucharlo de una niña, de un niño, de una señorita, de un joven,
tantas vulgaridades. De repente, cuando uno ve a las personas, parecen personas muy educadas, pero mal hablados. Entonces la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si están expresando eso, ¿qué es lo que no habrá adentro? Por eso, si usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable. Déjelo que hable. Se está revelando a sí mismo, está mostrando su propia radiografía delante de los demás. Entonces, si es una persona sucia por lo que habla, entonces, ¿para qué quiere ensuciar su empresa? Porque si existen malas palabras, ¿qué otras cosas habrá detrás de todo eso? ¿Se da cuenta que es importante que nosotros dejemos esas malas costumbres? De insultar, de esas malas palabras. Es que no puedo, sí puede, en el nombre del Señor. No seamos cobardes. Estas cosas se tienen que cortar de una vez y para siempre. Cuando Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Está hablando de una decisión radical. Si usted se propone en Cristo Jesús, decir, Señor, en tu nombre te pido perdón por haber sido mal hablado durante tanto tiempo, pero ahora decido renunciar en el nombre de Jesús. Usted podrá hacerlo. ¿Cuántas malas palabras con ellas ha dejado marcado el corazón de un padre? Hijos malcriados contra sus padres y padres malcriados hacia sus hijos. ¿Cuántos jefes han sido malcriados hacia sus empleados? Algunos me han dicho, pastor, hubiera preferido que me golpee físicamente y no escuchar esas palabras, porque hasta el día de hoy, después de 30 años, esas palabras me resuenan. Hubiese preferido mejor un golpe físico que un golpe en mi alma. Esas cosas, hermanos, se tienen que renunciar. Un lenguaje sucio, obsceno, no es parte del cristiano. No mentir es lo otro que hay que abandonar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, la mentira. Es que así se mueven los negocios. Sí, los negocios del diablo así se mueven, pero no los negocios de Dios. Todos los que están estudiando aún en el instituto bíblico, si alguien me copia en un examen, yo lo aplazo. Porque no es posible que una persona que quiera servir a Dios esté mintiendo y autoengañándose. ¿Sabe o no sabe? No es que en la universidad sí, ahora entiendo que el título que tiene en la universidad lo pagó. O fue por el sudor de su frente. O quemó las pestañas. La mentira es un atajo que lo lleva a la destrucción. Satanás es padre de mentira. No haga negocios así. Si usted, joven, si tú te vas a casar con alguien, no seas mentiroso. Dile que la amas o no la amas. Pero si tú le dices, la amo, pero no es cierto, mejor dile, te tengo cariño. Hay momentos que en la consejería, aquellos que se van a casar, yo me convierto ahí como Sherlock Holmes. Pongo mis lupas, mis microscopios y empiezo a interrogarlos hasta que algunos se han enojado conmigo. Yo les he tenido que decir, ustedes no están maduros para casarse y no los voy a casar. ¿Pero por qué, pastor? Nos queremos. No es cierto, tú lo acabas de decir. Que la quieres, pero que no la amas. Pero esto, nada. ¿Para qué la vas a dañar? Y tú te vas a dañar tu vida también. Y algunos se han casado y se han ido a casar a otras iglesias. 3 años o 2 años después o 3 meses después ya están divorciados. ¿Por qué? La mentira. No finjas. La mentira se paga. Por eso debemos de ser sinceros, sin máscara. Ahora, ¿cómo dejar estos vicios pecaminosos? Porque eso, para algunos es un vicio. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Esto es como tomar agua cada día. ¿Cómo dejar estos vicios pecaminosos? Número 1, acepta la mala evaluación bíblica de estos patrones. Si la Biblia dice que esto es malo, es malo. Pero si tú quieres justificar y decir, no, es que esto es un defecto de carácter. No es un defecto de carácter. Es porque tú quieres ser así, punto. ¿Te encanta eso? Jesús una vez le preguntó a un enfermo, ¿quieres ser sano? A un enfermo preguntarle, ¿quieres ser sano? Es evidente. No, pero Dios tiene siempre la razón. Hay algunos que les encanta estar enfermos. Les gusta para manipular a otros.
así también en la enfermedad del alma. Les encanta en la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y palabras deshonestas, porque quieren vivir en ese estado de enfermedad espiritual. Ahora, si eso es así, ahí te vas a quedar, no vas a progresar. Ahora, si yo quiero progresar, debo de aceptar la evaluación bíblica. Eso es pecaminoso, eso no es correcto. Muy bien, en el nombre de Jesús, renuncio a lo que no es correcto, porque así dice la palabra. 2, tengo que arrepentirme por seguir adoptando un patrón carnal sobre nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces, Señor, perdóname, porque ahora lo que he hecho es querer tener vino nuevo en un odre viejo. Padre, en este momento, Señor, me despojo, Señor, de estos malos hábitos, estas malas costumbres, estas costumbres pecaminosas. Y no podemos servir a dos señores a la vez. Entonces quiero tener un odre nuevo, Señor, para que el vino nuevo se conserve. Entonces yo tengo que aceptar el vino nuevo para un odre nuevo, pero no hacer una adaptación de una cosa negativa a una cosa positiva. Tercero, decidir por fe en la victoria de Cristo abandonar este patrón. Dígale, Señor, yo en tu nombre, tú venciste la ira, venciste el enojo, la malicia, la blasfemia, las malas palabras, todo esto lo venciste por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo lo creo y por la fe en tu nombre acepto esa victoria y renuncio a esto. Ese paso de fe en el nombre de Jesús, el Señor se encargará de fortalecer y usted va a echar raíces en Cristo y luego implementar el modelo bíblico. Dios nos manda que hagamos morir lo terrenal y que dejemos estas costumbres pecaminosas. Y esto nos va a llevar a ¿qué cosa? A una esperanza de ser nuevas personas o maduras en Cristo. Entonces vendrá la madurez, vendrá el desarrollo, vendrá, en otras palabras, la tierra que fluye leche y miel. Voy a entrar a la Canaán espiritual. Voy a entrar a esa dimensión que Dios quiere que yo disfrute. Para ello es importante estos pasos. 1, darle importancia a la nueva naturaleza en Cristo. Dice el versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo tengo que darle importancia a la nueva naturaleza, no la vieja naturaleza, a la nueva en Cristo. A ella tengo que alimentar, no la vieja naturaleza. 2, hermano, debe de saber esto, que esa nueva naturaleza tiene la capacidad de transformarse hasta alcanzar la madurez. Es interesante cómo lo dice acá. Dice, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando. Es decir, es como una semilla que tiene vida latente y al sembrar esa semilla se convierte en una vida activa. Entonces hay un potencial en la nueva naturaleza que ella misma se va renovando. En otras palabras, el fruto del Espíritu es algo natural que se va a ir dando. No es algo que usted y yo vamos a fabricar. Si yo fabrico amor, fabrico fe, si yo quiero fabricar paciencia, me voy a convertir en un religioso, en una persona de apariencia, me voy a convertir en un fariseo. Pero si dejo que esa naturaleza se desarrolle, entonces el amor va a ser genuino, la paz va a ser genuina, el gozo va a ser genuino y va a ser fructífero. Todas las virtudes del Espíritu se van a desarrollar. En otras palabras, hermano, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, ella misma como una célula espiritual gigantesca, se va desarrollando y luego va formando tejidos y tejidos espirituales. Ella misma irá haciendo los cambios que usted y yo necesitamos. Por ello, entonces, tengo que aceptar la nueva naturaleza en Cristo, darle la importancia y que yo sé que ella en Cristo se va a desarrollar y aplicar a nuestra vida los nuevos principios. O sea que tengo que alimentarla, esa nueva naturaleza. Y estos principios espirituales, hermanos, son cosas que debemos nosotros de practicar, no lo que ya hemos mencionado, lo negativo, pero en lo positivo, lea conmigo en el versículo 12, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí nos está hablando de algo bueno, algo positivo. Santos y amados. Ve aquí. Primero tengo que vestirme de qué cosa? De santidad. Santidad significa mantenerme apartado de lo pecaminoso y dedicado al servicio de Dios. Santidad no es, hermanos, estar depresivo.
Hay algunos que santidad creen que es una persona que anda así. Y cuando mira así, hacia arriba, y que anda viendo el suelo, está enfermo, pero no es santo. La persona santa es una persona que no está viviendo en un estado pecaminoso y que está sirviendo a Cristo. Entonces cuando dice vestidos significa que yo tengo que mantenerme apartado, punto. Apartado para Dios, servir al Señor. Entonces de eso yo me tengo que alimentar, la nueva naturaleza. Pero habla aquí también de otra cosa interesante en el versículo 12. Y dice, y de entrañable misericordia. Es decir, compasivos. Nosotros como cristianos debemos de ser compasivos. Entrañable misericordia. Cuando una persona ha sido herido en el camino, yo tengo que atender, tengo que llegar como un buen samaritano hacia esa persona. En lo que haya fallado. Tenga cuidado, por favor. Hay cristianos que cuando miran a un soldado de Cristo herido, lo que hacen es apedrearlo. Del árbol caído quieren hacer leña. ¿Sabe qué? Tenga cuidado, porque puede que más adelante hagan leña de usted. Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona hablar de una manera muy irresponsable de otras personas, pero de una forma que yo me preocupé tanto. Y yo dije en mis adentros, si esta persona no se arrepiente de estar juzgando a esta persona, va a caer en el mismo error o en algo peor. Dicho y hecho, un mes más adelante cayó en el problema. Un problema peor del que él estaba juzgando. Tenga cuidado, hay que ser de entrañable misericordia. Si una persona ha fallado, perdónela, ayúdele, entrañable misericordia. Porque hay personas que miran entre hombros a los demás. Si ya, por ejemplo, ya no tiene trabajo, ya no tienes trabajo, yo sí. Entonces extiéndele la mano. Como antes lo invitaba a comer y ahora no lo puede invitar a comer. ¿Y tú quién eres? Sí, ¿te acuerdas que yo te invitaba a comer? De verdad, no te conozco. Se hacen los suizos. ¿Por qué somos así? Pregunto, eso no es cristiano. La nueva naturaleza provoca ser de entrañable misericordia. Y si usted no la tiene, a lo mejor usted es un cristino, pero no cristiano. Tiene olor a cristiano, parece, pero no lo es. O es un cristiano sumamente carnal, de entrañable misericordia. No juzgue, no tire piedras. Lave las heridas del herido. De benignidad. ¿Qué significa esto? Delicadeza en el trato. Hermanos, tenemos que decir la verdad, pero con delicadeza. Aquellos que dicen, no tengo pelos en la lengua, no sea irresponsable entonces. Usted es un irresponsable si hace eso. Si vamos a decir la verdad, tengo que decirla con misericordia, con benignidad. Benignidad significa afabilidad, amabilidad. El cristiano tiene que ser amable, no pendenciero. Tiene que ser delicado. De eso tengo que vestirme. De humildad. ¿Qué es esto? Ceder los derechos para ayudar a otros. No, es que yo cómo me voy a humillar. ¿Y quién es usted? La palabra hombre en hebreo, lo que vemos allá en el Génesis 1, que Dios creó al hombre. ¿Sabe qué significa la palabra hombre? Humus. Cuando Dios llamaba a Adán, y fíjense, el nombre Adán, eso significa humus. ¿Dónde estás, humus? ¿Le gustaría que usted le dijeran a usted tierra negra o tierra blanca? Se siente insultado. No, es que esa es nuestra naturaleza. Entonces, hermano, por lo tanto, ¿por qué me he puesto en un pedestal que no me corresponde? Hermanos, seamos humildes. Eso implica ceder mis derechos con tal de beneficiar a otros. Es importante hacer esto. Mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. De eso se viste la nueva naturaleza en Cristo. De mansedumbre. Es decir, de una persona dócil, moldeable, manejable, enseñable. Es una fuerza frenada. Es alguien que hermano, que pudiendo hacer otra cosa, se frena y dice, no, yo voy a admitir la necesidad que me dirijan, que me enseñen.
Lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía. Entonces, la mansedumbre es fundamental. La mansedumbre hace a buenos profesionales, porque el joven se sienta delante de su maestro para aprender. Pero aquellos que no son mansos, son los menos inteligentes. Porque yo tengo que entender primero que yo necesito ser enseñado y necesito aprender. Y tengo que poner la disposición de mi alma para poder ser moldeable, especialmente en las manos del Señor. Mansedumbre, paciencia, darle tiempo. No, te doy 3 segundos. ¿Cuántos segundos le ha dado Dios? Dios es amplio en misericordia y es paciente. Pero hay personas que, hermano, el reloj y no le dan más agua a la persona. Paciente, longanimidad, extensión de ánimo, que a pesar que usted tiene, hermano, la prerrogativa de vengarse, no entra en la venganza, soportando unos a otros. Es decir, hay que tener la disposición de sufrir con alguien. Eso es soportar. Que yo le voy a ayudar a aquella persona y si es necesario llorar con esa persona, yo voy a llorar. Tengo que sufrir. Si la persona está sufriendo, identificarme con ese sufrimiento. Eso es soportar. Perdonándonos unos a otros. Hermano, eso es lo que Dios nos manda. Es porque Dios sabía que nos íbamos a ofender. Es que usted creyó que cuando se iba a casar con ese hombre, ese príncipe, nunca la iba a ofender. O esa princesa. Pero entonces, ¿qué manda el Señor? Como somos humus, somos tierra, entonces yo tengo que entender que me voy a equivocar y tengo que pedir perdón cuando es correcto pedir perdón. Y que la otra persona también me pueda perdonar. Porque el único que no tiene fallas es Dios. Entonces por eso hay que perdonarnos unos a otros. En el trabajo hay que perdonarnos. En la iglesia hay que perdonarnos. Sed agradecidos, no ingratos. Hay personas que lo único que quieren es que le hagan favores y nunca dicen gracias. Qué importante es ser agradecido. Cuando el empleado le sirve a usted en su casa el alimento, dele las gracias. He escuchado a algunos en los trabajos. Me acuerdo una vez, alguien que le escuché, que dijo, ¿y yo por qué tengo que darle gracias a este empleado? Si es su trabajo. Es cierto, es su trabajo. Pero eso no quita el ser agradecido y ser educado. Hay que ser agradecidos con todas las personas. La palabra de Cristo dice, mora en abundancia en vosotros. La nueva naturaleza quiere comida. La leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, en abundancia. La nueva naturaleza, hermano, quiere que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No ande cantando, hermano, y no voy a mencionar ningún autor porque medio sea de algunos. Pero que ahí, hermano, cuando usted ande corriendo, ande caminando, haciendo sus ejercicios en el gimnasio, en el vehículo, ponga alabanzas, himnos, ande con cánticos espirituales. Además de eso, dice aquí, haced todo en el nombre del Señor, sea de palabra o de hecho. Es decir, que tome la decisión de decir, Señor, yo en tu nombre voy a poner este currículum. En tu nombre voy a sacar esta carrera. En tu nombre voy a evangelizar. En tu nombre voy a orar por los enfermos. En tu nombre voy a hacer este proyecto. Hágalo, apóyese en Dios. No lo haga en su prudencia, ya sea de palabra o de hecho. Y hacerlo todo para la gloria del Señor. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dándole gracias a Dios. Hay cosas que usted y yo no entendemos por qué sucede, pero es un día Dios me lo va a explicar. Lo importante es que Él siempre tiene la razón, aunque yo no la puedo ver. ¿Por qué no puedo decirle gracias, Señor, en las pruebas? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme su propósito somos llamados. Si usted es una hija de Dios, todo lo que le pasa, aunque lo vea negativo, Dios lo va a transformar para bendición. Eso me va a ayudar a ser agradecido con Dios. Amada iglesia, es importante entonces colaborar en la renovación de nuestra vida. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál es la suya y la mía? No seamos irresponsables. Luego no se queje de que usted no está viendo en su vida lo que quisiera ver. El problema es que no quiere hacer morir lo terrenal porque le encanta y no quiere dejar las malas costumbres.
porque usted cree que la hace graciosa y gracioso, o lo hace de éxito. No seamos ignorantes. Soltemos esa basura y vistámonos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Padre, ante ti estamos en esta hora, agradeciendo tus misericordias. Que eres lindo, Señor. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir en esta tierra, Señor? Teniéndote a ti, Señor, es todo. Como decía David, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Padre mío, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Ayúdanos a crecer, a madurar. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso, que se marchite, y los malos hábitos, soltarlos, Padre mío. Te pido, Señor, que nos ayudes a vestirnos, a practicar, a poner en obra el amor, la paciencia, la benignidad, todas las virtudes hermosas. Señor, ayúdenos a hacer nuestra parte, a remover la piedra, y tú vas a resucitar a ese nuevo hombre en Cristo Jesús, que ha estado escondido, anonadado, humillado. Resucítalo, Padre, para que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia. Atráelo, Señor, con gran bendición. Si hay aquí personas o aquellos que nos están escuchando que todavía no han entendido el plan de salvación para usted de parte de Dios, ahí donde está, repita conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy un pecador empedernido, Señor. He sido necio, rebelde a tu palabra. Me duele, Señor, el haberte ofendido, pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por salvar mi alma en esta hora. Te la pongo en tus manos. Y así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Y quiero vivir una vida totalmente nueva con tu santa ayuda. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Las personas que hicieron esta oración de entregarle su corazón a Cristo, si pueden pasar acá al frente, les vamos a entregar una literatura antes que usted se retire de este lugar. Que Dios me lo guarde. Compre las tarjetas para el desayuno de economía. No se le olvide, compre sus tarjetas para este viernes, el desayuno de economía en el Hotel Crown Plaza a las 7 de la mañana. Y adquiera su revista Enfoque Misionero.